Bienvenidos, ya estamos de vuelta con una nueva entrega de Espacio Abierto que hoy dedicaremos a la Unión Europea. Y es que hoy, precisamente hoy, se celebra el 75 aniversario de la Declaración de Schuman, un discurso que sentó las bases de lo que es hoy la Europa común. Analizaremos esos comienzos que partieron de una premisa económica que facilitó la paz entre Francia y Alemania. Recordamos ese momento con el informe elaborado por Leticia Sánchez. 449 millones de habitantes, 4 millones de kilómetros cuadrados y 2 billones de euros de presupuesto plurianual. Son algunas de las cifras globales de la Unión Europea, un engranaje que se iniciaba con este discurso de Robert Schuman, ministro francés de Asuntos Exteriores, un 9 de mayo de 1950, hace ahora 75 años. Francia, defensora desde hace más de 20 años de una Europa unida, ha tenido siempre como objetivo esencial servir a la paz. 5 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, Europa buscaba cómo superar sus estragos y evitar más contiendas. Para lograrlo, Schuman propuso poner en común las producciones del acero y el carbón, lo que haría imposible per se que Francia y Alemania pudieran volver a declararse la guerra. Solo 11 meses después, 6 países firmaban el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea del Acero y el Carbón. En 1957 se da un paso más con una Comunidad Económica Europea, con el Tratado de Roma, y 5 años después la unidad se extiende a la política agraria. A los 6 países fundadores se unieron en 1973 Reino Unido, Dinamarca e Irlanda. Después han venido otras 6 ampliaciones, la más numerosa la de 2004 y la última incorporación, la de Croacia, que se producía en 2013, pero hay hasta 9 candidatos que actualmente esperan turno. Los 27 llegaron a ser 28, pero sufrieron su primera y única baja el 31 de enero de 2020. En este 75 aniversario de las palabras de Schuman, el Parlamento Europeo ha aprobado esta semana la primera Orden Europea al Mérito para reconocer a quienes contribuyen a la integración y los valores europeos. Lo hace en un momento convulso que, sin embargo, sigue encontrando el respaldo de sus miembros. 7 de cada 10 españoles afirman sentirse unidos a la Unión Europea, 7 puntos por encima de la media europea. Y sitúan la inmigración como principal problema al que tiene que hacer frente, seguido de la guerra en Ucrania y la situación internacional. Solo un 12% está preocupado por el auge de partidos ultra en Alemania o el más reciente de Rumanía. Entre los deberes reclaman más inversión en políticas de vivienda, industria y tecnología, además de abogar por una Europa más autónoma. Son datos de la última encuesta de 40DB, coincidiendo con el Día de Europa. Es evidente, la Unión Europea ha sido el fruto de un largo proceso que aún no ha culminado. De hecho, como hemos visto, son varios los países que están pendientes de su solicitud de adhesión y 27 los que forman parte en la actualidad de una entidad geopolítica que quizás viva el momento más crítico de su existencia. El Brexit, los aranceles, la financiación para la defensa de nuestro territorio, las amenazas de Rusia. Bueno, pues de todo ello hablaremos con nuestra invitada de hoy, Miriam González Durantez, abogada, experta en Derecho Comunitario y Comercio Internacional y vallisoletana de Olmedo. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Gracias. Bueno, no sé si es importante, después de todo este proceso que hemos podido observar, tomarle el pulso a la Unión Europea. Después de todos estos años, ¿en qué punto se encuentra? Pues quizá en uno de los puntos más complicados de toda su existencia, ¿no? Yo creo que yo cuando empecé a trabajar era la época de oro de la Unión Europea, ¿no? Es pues el Tratado de Maastricht, sabíamos dónde íbamos, teníamos un plan de ampliación y ahora pues notas a la Unión Europea un poco perdida. Yo creo que la Unión Europea no ha hecho los deberes, no nos hemos enganchado a la nueva fase de la tecnología. Eso tiene un impacto en todo, pero sobre todo, mira, cuando veíamos las imágenes de Robert Schuman, ¿no? Yo creo que hemos perdido ese propósito. Sabíamos para qué estábamos ahí y ahora de alguna manera es una maquinaria que sigue y la gente de la calle muchas veces no tiene claro qué es lo que esto me aporta a mí. Fíjate con todo lo que aporta la Unión Europea, que para países como España es absolutamente fundamental. Entonces yo creo que hay que volver a reencontrar ese propósito porque, vamos, esto no lo podemos dejar perder. Porque, claro, el germen de la Unión Europea tenía un propósito. Yo no sé si se puede considerar que la Unión Europea ha fallado en el momento que hay un país que quiere salir, y salió con el Brexit, Reino Unido. No, yo la verdad es que no lo vi así, ¿no? Creo que yo vivía en el Reino Unido en aquel momento y nos dejamos la piel luchando contra
contra el Brexit, ¿no? A mí me pareció más un error propio del Reino Unido. Bueno, a la vista está. El Reino Unido ha perdido 10 años, tenía una trayectoria que estaba creciendo más que el resto de los países. Además era uno de los importantes dentro de la Unión. Tenían una situación espectacular, que se les había consentido de todo. Sí. Y sin embargo, pues eso lo perdieron y siguen pagando el coste, y van a seguir pagando el coste durante muchos años. Lo que pasa es que eso también hizo muchísimo daño a la Unión. Y yo, de hecho, creo que seguramente si el Reino Unido hubiese seguido dentro, hubiese sido más difícil. Ellos que estaban tan llevados por sector privado, por innovación, ¿no? Con sus grandes universidades también, seguramente no estaríamos tan atrás. Y así han perdido ellos y hemos perdido nosotros, ¿no? Bueno, es verdad que en el momento que Trump habla de que Europa tiene que defenderse a sí misma, el primero que da ese paso adelante es el Reino Unido. Ya no está dentro de la Unión Europea, sí de la OTAN, y ahí se ha visto la firmeza con la que ha intentado aglutinar un poco voluntades. ¿Tiene un peso que podríamos recuperar? Bueno, yo creo que eso está clarísimo, que vamos a un acercamiento. No sé si va a ser una reintegración o no, porque ahí tienen todos los problemas electorales del propio Reino Unido, que en el fondo están prisioneros, ¿no?, de su propio sistema electoral y no se atreven a decir cosas que todo el mundo en la calle sabe, que es que ha sido un gran error y hay que intentar darle la vuelta. Pero claramente, desde el punto de vista de la defensa, para Europa pues tiene que venir unido al Reino Unido de todas maneras, sobre todo por la parte de inteligencia, seguramente también a Turquía, que es mucho más complejo porque Turquía está haciendo cosas que no cuadran para nada con los valores de la Unión Europea, y ahora pues se está pensando también en Canadá, que Canadá, no habíamos pensado mucho en Canadá en términos geopolíticos en el pasado, pero yo creo que en los próximos años pues va a ser uno de los grandes actores. Y esa reintegración en partes del mercado interior es mucho más, se puede digerir mucho mejor por parte del Reino Unido si viene junto con Canadá que si vienen solos, ¿no? Pero eso lo vamos a ver enseguida. Yo creo que ya está el acuerdo, vamos, lo que yo interpreto es que el acuerdo está ya muy perfilado. Miriam, si me permites, me gustaría que viéramos juntas un trabajo que han elaborado los servicios informativos de esta casa, y es que la institución comunitaria sigue dando mucha confianza a los ciudadanos. Lo vemos en las encuestas, sobre todo en época de crisis como la actual, por su forma de enfrentar las adversidades. Una evidencia de que el legado Schuman perdura en el tiempo, aunque el escenario haya evolucionado. Es un reportaje de Roberto Caubilla, Inés Rodríguez y Samuel Gómez. Construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. La Declaración Schuman fue el aldabonazo, el inicio de la construcción europea, y supuso un llamamiento a una paz y a una nueva sociedad europea. El llamamiento de Schuman precisamente a Alemania y a Francia, en las regiones de donde salía ese carbón y acero, era ponerlo al servicio de la paz, y no solo para construir armas, sino para construir también puestos de trabajo, para construir bienestar y bueno, pues comerciar con el mundo. Y tenemos un alto nivel de fraternidad. Mientras funcionen las cosas en paz, estamos muy bien. Pero en cuanto haya una amenaza, Europa no se sostiene. Seguramente nunca pensó Schuman y los padres de Europa, Monnet, en que llegáramos tan lejos, pero es que el contexto ha cambiado y naturalmente hay que empezar a pensar en otros núcleos para compartir, para tener en común la soberanía, seguramente nuestra propia defensa. La idea no es tanto un rearme, sino simplemente tener un nivel de disuasión que al eventual enemigo le frene. Es decir, la defensa, una defensa en común, no un ejército europeo, pero una defensa común se plantea como absolutamente necesario. No podemos ser autónomos y luego tener que pedirle a Estados Unidos que haga de guardia para, en fin, sostener nuestra situación. Tenemos que tener un nivel de autonomía propia, tecnológica, defensiva y también industrial, para no tener que depender ni de China ni de Estados Unidos. Y ese nivel lo podemos alcanzar porque estamos gastando más que Estados Unidos, más que China, y sin embargo no tenemos una defensa común.
Nosotros no es que queramos hacer las guerras, somos seguramente el continente más pacifista, donde nuestra población tiene una conciencia de que la paz es un valor, pero naturalmente lo que no podemos dejar es que en algún momento alguien piense que somos débiles y que no vamos a responder. Las ampliaciones la han debilitado en el sentido de que es más difícil llegar a acuerdos con 27 estados, pero incluso en momentos difíciles con Hungría pues se le ha podido sortear. Entonces, las diferencias políticas entre los gobiernos es normal, forma parte de la democracia, ¿no? No se puede pensar en la uniformidad, pero yo creo que la polarización, no es un alto riesgo todavía para Europa, afortunadamente. La Declaración Schuman sigue siendo vigente en la idea de que las cosas no se hacen de pronto, se tienen que hacer de una manera constante y afrontar los desafíos de cada momento. Desde ese punto de vista, yo creo que la Unión Europea ha seguido el mandato de Schuman de hacer, pues poco a poco y dar los saltos cualitativos cuando corresponde. Y esos saltos se deciden a casi 2.000 kilómetros de distancia entre Bruselas y Estrasburgo, pero que tienen muy en cuenta los territorios a través de las oficinas de representación de la Comisión Europea en cada país. Somos los ojos y los oídos de la Comisión Europea, en este caso, en cada uno de los Estados miembros, en este caso en España. Más de la mitad de la población tiene confianza en las instituciones europeas. Este no es un dato menor, porque si acudimos a otras instituciones nacionales, autonómicas, locales, el Poder Judicial, otras instituciones en cada uno de los países, generalmente suelen tener menos confianza. La Unión Europea es una cosa nuestra, es una cosa de los ciudadanos. Es decir, que nosotros no somos solo una identidad regional, local, nacional, que no es nada incompatible con una identidad europea, que lo que hace es que todas esas decisiones nos afecten en nuestro día a día, ¿no? Yo creo que eso la gente se da cuenta, lo hemos visto en el COVID, con la compra centralizada de vacunas, lo hemos visto en la ayuda que se ha proporcionado con los fondos Next Generation EU para combatir los efectos negativos de la pandemia, lo hemos visto también con el tema de la invasión de Ucrania, cómo estamos más unidos en tratar de defender nuestros valores, y lo vemos cada día en el momento en el que estamos, en la situación geopolítica en la que estamos, que unidos somos más fuertes, lógicamente. Por tanto, lo que nos toca a nosotros es, por un lado, escuchar a los ciudadanos, escuchar a las empresas, escuchar a las partes interesadas, a las instituciones, a los sindicatos, a los empresarios, eso por un lado, y por otro lado también transmitir, comunicar, que es lo que hacemos desde las instituciones europeas. Que se extienden en una red de oficinas de Europa Directo, con 4 en Castilla y León, y también 2 centros de documentación europea. No son estrictamente una prolongación de nuestra oficina ni de la representación, pero suponen un esfuerzo muy importante por parte de la Unión Europea para comunicar, para estar cerca de los ciudadanos y para que los ciudadanos también sientan que pueden hablar con nosotros de manera muy directa, ¿no? Los 4 que existen Europa Direct en Castilla y León, en Zamora, en Salamanca, en Segovia, el Castilla y León Rural, que está cerca de Valladolid, son centros que están fundamentalmente dedicados a comunicar lo que hace la Unión Europea, a organizar eventos con ciudadanos, a comunicarse con los ciudadanos y a expresar esa idea de cercanía de la Unión Europea. Por eso el día 9 ha sido un día muy europeo en Pedrajas de San Esteban, en Valladolid. Un acto festivo de reconocimiento de la bandera europea y por medio del izado de dicha bandera y luego pues la interpretación del himno de Europa. Acercar lo máximo posible la Unión Europea a los ciudadanos y, lo que es más importante, a los ciudadanos de la Unión Europea, es decir, que sean conscientes de cuál es la realidad europea, que sean conscientes de la proximidad de, en este caso, la Unión Europea, y quizás lo más importante, transmitir conocimiento y hacer entender las políticas de la Unión Europea, cuáles son sus objetivos, sus funciones y por qué se toman esas decisiones y en qué afecta al conjunto de los ciudadanos. Falta todavía un poco de didáctica en la comunicación de todas las políticas de la Unión Europea.
Falta un esfuerzo por ambos lados. Por el lado, podríamos decir, de los ciudadanos, de ser conscientes de que viven en un entorno europeo, y en segundo lugar, un esfuerzo por parte de las administraciones en el sentido de transmitir que esas decisiones se toman en Bruselas, y yo creo que lo que es más importante, para qué se toman esas decisiones, y yo creo que todavía lo más importante de todo, en qué benefician esas decisiones al conjunto de los ciudadanos. Como la política agraria común, más conocida como la PAC, que apoya al sector primario y lucha contra la despoblación. Las políticas de la Unión Europea en lo que se refiere a la PAC y al desarrollo rural se debe adaptar a las realidades de cada Estado miembro, incluso a las realidades de cada región. No es bueno aplicar el criterio de café para todos, porque, como decía anteriormente, hay diferentes realidades. Yo sí que creo que a la hora de diseñar las políticas comunitarias se debe de hacer un esfuerzo para escuchar a las personas que viven en el medio rural. Ahora la Unión Europea está trabajando o ha presentado un documento que es el futuro del mundo rural europeo, que se ha elaborado con un proceso de consulta al conjunto de la ciudadanía europea. Y yo creo que este es el camino, es decir, preguntar, tomar decisiones consensuadas, y sobre todo poner la perspectiva o el punto de mira en las personas que viven en el medio rural en relación a cuáles son sus necesidades, cuáles son las necesidades en este caso del sector primario, que es fundamental. No quisiera imaginarme cómo sería el sector primario y el medio rural, el mundo rural de Castilla y León, sin la intervención de la Unión Europea en esos dos aspectos, en el aspecto económico-financiero de apoyo y también en el aspecto normativo. Me cuesta hacer una reflexión, imaginarme cuál sería la situación en el campo de Castilla y León sin la Unión Europea. Bueno, quizás la PAC es lo que más nos suena a los ciudadanos de a pie, pero no sé si después de tantos años en el que formamos parte de la Unión Europea hace falta hacer esa pedagogía, enseñar a la gente, escuchar. Parece que acabamos de entrar en la Unión Europea como para que nos cuenten estas cosas, ¿no? Sí, la verdad es que yo cuando lo estaba escuchando, pues ese tipo de discurso a mí me parece un poco anticuado ahora, ¿no? Creo que además por parte de las instituciones europeas siguen todavía con esta perspectiva de, bueno, es que no saben muy bien lo que hacemos, hay que contárselo. Si lo entendiesen bien, ¿no? Todo sería muchísimo mejor. Y yo creo que tienen que darse cuenta las instituciones que ellos han fallado en cosas. O sea, ahora mismo, si nosotros no hemos entrado en la primera fase seria así, de la tecnología, de las redes sociales, de la nube, de la inteligencia artificial, es en parte porque se han tomado malas decisiones por parte de Bruselas que no ha fomentado la innovación. Entonces, pues esto quiere decir que hay que repensar cosas. Hay muchas otras cosas que hay que repensar. Tenemos la capacidad de actuar con agilidad en un momento en el que la agilidad es importantísima. Hay que mirar alguna manera diferente de hacer la gobernanza, a lo mejor necesitamos grupos superpuestos, hay que cuestionarse, ¿no? Y sigo notando ese de arriba abajo, ¿no? De arriba abajo. No lo habéis entendido bien, es como no, es que hay que empezar a revisar cosas, ¿no? Cuando yo estaba trabajando en la Unión Europea, hace casi 30 años, ya estaban haciendo estas cosas. No puede ser que sigamos igual, ¿no? Y hemos ido cayendo, porque cuando yo empecé a trabajar, la Unión Europea... Cuando empecé a trabajar allí, la Unión Europea era número 1 con el 2, con Estados Unidos, y bueno, pues nos considerábamos más o menos al mismo nivel. Yo he visto solamente en mi vida profesional, he visto caer a la Unión Europea ya claramente el 2, detrás de Estados Unidos, claramente el 3, detrás de China, y estamos a punto de caer a claramente el 4 con India en los próximos años. Es que es muy fuerte, en pocos años. Da la sensación de que la Unión Europea se ha dedicado a regular, a generar normativas, a coartar esa proyección, ese talento, esas ideas, ese abanderar algún proyecto desde aquí. Es verdad que no hemos cogido ese pulso a la inteligencia artificial, pero sí que la hemos regulado. De hecho, fuimos los primeros en regular la inteligencia artificial y hubo muchas de las cosas que estaban en el mundo que aquí no podíamos ni tocar.
es un poco normativista la Unión. Bueno, eso fue un momento terrible, además hecho durante la presidencia española, claramente porque el gobierno, ¿no? Era de esta legislatura, no justo la anterior, yo creo, ¿no? Sí, pero con el mismo presidente del gobierno, sí, ¿no? Iván García del Blanco. Pues que quería de todas maneras tener ahí esa iniciativa de regulación de la inteligencia artificial, y ahora mismo lo que se está discutiendo es si la metemos en un cajón y la ponemos una moratoria, porque claramente ha hecho muchísimo daño. Ha ralentizado nuestro proceso. Claro, ¿verdad? yo creo que hay momentos de la historia en la que eso no pasa nada. O sea, tú puedes ir regulando, que está muy bien, o sea, se regula por unos intereses públicos y no podemos quitar toda la regulación, ¿no? Pero hay momentos de la historia que eso no pasa nada. Hay otros momentos que de repente se da el acelerón económico y de innovación, y el problema que tenemos es que mientras otros, como por ejemplo Estados Unidos, dejan que surja la innovación y una vez que ya la tienen ahí ya van con la reglamentación, nosotros lo que hemos hecho en muchas ocasiones es decir, va a ocurrir algo, vamos a reglamentar, y luego ya tiene que ser solamente en este cajón donde pueden innovar. Pues claramente, o sea, tanto China como Estados Unidos están innovando mucho más que nosotros. Es que eso tiene un coste real de prosperidad y seguramente de paz, también para todas las generaciones futuras. Todos los jóvenes europeos ahora mismo van a pagar ese coste. Y ojo, que cuando es lo que se dice en Castilla y León, ¿no? Cuando el dinero sale por la puerta, el amor se va por la ventana. O sea que las disensiones, si no nos va bien económicamente, van a seguir ahí, ¿no? Es cierto que en una charla que diste el pasado martes, precisamente en Valladolid, se hablaba del potencial en cuanto a talento de China y de India. Es decir, los ingenieros son indios, los ingenieros son chinos. Están copando absolutamente el mundo en cuanto a talento y en cuanto a pues eso, capacidad de hacer cosas, ¿no? ¿Estamos ya a tiempo o no de recuperar el terreno? Sí, yo creo que sí que estamos a tiempo. Lo que no puede ser es que sigamos dormidos en los laureles y esperando que nos lleven las cosas pues un año. Es que fíjate, el informe Draghi. Pues ¿cuántos meses llevamos ya con el informe Draghi encima de la mesa, que ya hemos hecho el diagnóstico de lo que tenemos que hacer en el mercado interior y después sacan otro plan para analizar el plan que después va a dar lugar a planes? Es que no, ¿qué me cuenta? Empiece a hacer cosas, venga, auditorías de barreras. Claramente, cada 3 semanas vuelta al Consejo a ver cuántas barreras han quitado ustedes. Cambiar todas las direcciones generales. Tenemos mucha gente en direcciones generales en Bruselas que realmente, ¿qué es lo que están haciendo? Todos aquí, venga, a quitar cosas, ¿no? A desbrozar, a que sea mucho más fácil para los emprendedores y el sector privado, ¿no? De hacer cosas. Por supuesto que todo eso se puede hacer, pero hablabas en particular, que me interesa muchísimo eso del talento, ¿no? Oye, es que muchísimos de los ingenieros que han sacado los grandes modelos de lenguaje en Estados Unidos son europeos. Es que ahí, por ejemplo, Francia estaba súper bien posicionada y no lo hacen en Francia. Se van a Estados Unidos porque tienes muchas más facilidades y, sobre todo, tienes más posibilidades de encontrar capital. Es que lo de la unión de capitales es urgentísimo. No podemos hablar de ello 10 años. Hay que hacerlo. En todo caso, sí queda la sensación de que es un entramado mastodóntico, lento, que necesita mayorías, que quizás no esté ahora mismo muy bien posicionado para agilizar cualquier tipo de normativa, burocracia o decisión. Es verdad que hay que agilizar. No sé si eso estamos también a tiempo de hacerlo. Completamente. Yo creo que una de las primeras cosas que nos tenemos que quitar de la cabeza es que siempre que se habla de, vamos a ver, es que tenemos que cambiar la gobernanza, tenemos que hacerlo más rápido, no sé qué, pues hay mucha gente que es como, es que, claro, estás en contra de la Unión Europea. No, que es que los que queremos que funcione la Unión Europea somos los que queremos que cambie. Los que quieren que se quede como está ahora mismo son los que se van a cargar la Unión Europea, y claramente necesitamos poder darle muchísima más agilidad. Es que somos 27 muy diferentes. Es que estamos hablando de la necesidad de integrar a otros países todavía más diferentes. Va a ser importantísimo la integración de Ucrania, por ejemplo, para toda la parte de defensa. Vamos, es que será la gran potencia de defensa dentro de la Unión Europea, que además que han luchado una guerra. O sea, es que eso es una experiencia que no vamos a poder encontrar en muchos otros sitios. Cuando lo pongas todo junto, pues si seguimos de la misma manera que estamos ahora, que llega un comisario y que es un comisario exitoso,
el que se saca 3 o 4 iniciativas legislativas y luego se va a los seminarios a contárselo a todo el mundo. No, es que hay que darle toda la vuelta a eso. Y yo creo que hay que empezar a innovar, ¿no? Lo de las Europas a distintas velocidades. Seguramente necesitamos distintas combinaciones en distintas áreas, que todas sean flexibles, que los países puedan entrar y salir. Yo he hablado incluso de la necesidad de un gobierno de unidad nacional europeo, ¿no? De que pueda sacar talento de Estados miembros. Esa era un poco mi pregunta, porque es verdad que somos una entidad geopolítica, pero muy federalista. Sí. Y no sé si sería impensable plantear un sistema presidencialista como el de Estados Unidos. Lo digo porque es verdad que Estados Unidos, ese sistema que tienen, están manejando el 20% del PIB. La Unión Europea solo gestiona el 2%, creo que he visto por ahí. Estamos hablando de billones y da la sensación de que desde España estamos viendo que lo único que llega de Europa son millones a paladas que hay que gestionar, que muchas veces se hace de aquella manera, y que empezó así desde el minuto 1. Cuando llegamos a la Unión Europea, lo que hicimos es recibir fondos, éramos los últimos de la lista, los que necesitábamos ayuda, y ahora resulta que no sé si estamos tan bien posicionados como para prestarla a nosotros. ¿Qué ha pasado? Bueno, ahí hay unas cuantas preguntas. Sí, mencionas varias cosas. Yo creo que, por cogerla una por una, ¿no? Yo creo que la posibilidad de llegar a un sistema presidencialista ahora mismo es nula. O sea, esto no se ha hecho durante muchos años, que era mucho más posible, porque se pensaba que elegir directamente a un presidente europeo pues le daría un poder sobre los Estados miembros que nadie en el fondo se lo quería dar. Ahora que estamos todos mucho más separados, que es todo más complejo, bueno, los intereses, cada uno es de un sitio ahora, o sea que a mí me parece que esa posibilidad simplemente no está ahí. Con respecto a España, pues efectivamente España se ha beneficiado muchísimo de la Unión Europea. Se hablaba antes en ese pequeño documental, ¿no? de cómo veríamos Castilla y León, por ejemplo, sin la Unión Europea. Es que sería totalmente diferente. Sí. Yo soy nieta y sobrina de agricultores, pero es que hay que reconocer que la agricultura europea hay que subvencionarla, hay que ayudarla, ¿no? Y sin embargo yo creo que se han cometido enormes errores. Yo toda mi vida he estado yendo pues a poner las viñas, quitar las viñas, poner el trigo, quitar el trigo. O sea, a muchos agricultores, que es hiper frustrante, les han convertido en gestores de ayudas, en vez de realmente sacar pues todo lo que se puede de ese sector, que además creo que es un sector donde España puntúa altísimo en la industria agroalimentaria, y que hay que lograr ser, en las aplicaciones de la inteligencia artificial, hay que juntar nuestra fuerza en algunos sectores como este y todas esas nuevas tecnologías. Nosotros tenemos que ser de los primeros en ese sector. Y lo mismo en la aplicación de la inteligencia artificial al turismo. O sea, yo creo que en todas esas aplicaciones es fundamental que estemos ahí. Y no se nos puede olvidar que tú decías antes, pues hay todavía campo para mejorar. Por supuesto que lo hay. Fíjate, si miras, por ejemplo, invenciones como el smartphone, ¿no? Los teléfonos inteligentes, el coche eléctrico. Pues todo eso salió en Estados Unidos. ¿Y quién está despuntando ahora en ello? China. O sea, que el que lo hayan inventado no quiere decir que tú no te puedas posicionar, ¿no? Pero es que hay que trabajárselo, claro. Y volvemos a la regulación. Porque es verdad que en Castilla y León tenemos un polo de automoción brutal, pero la regulación europea está haciendo que ralentice su proceso. El tema del campo, es decir, está llegando productos de fuera, que ahí afortunadamente Miriam sabe muy bien de qué estoy hablando, que no nos hacen competitivos. Es decir, la regulación vuelve a ser el talón de Aquiles de Europa. Yo creo que ahí hay distintas áreas, ¿no? Hay una parte del sector de la automoción donde simplemente tenemos unos mercados mucho más amplios y que han innovado muchísimo. O sea, en el coche eléctrico claramente es que es imposible ahora mismo competir, ¿no? Pues ahí tienes una competencia pura y dura, ¿no? De un mercado más abierto, y que ahí pues hay una parte de innovación que nosotros deberíamos de haber hecho. Creo que en España nos ha pillado de refilón. O sea, si eso hubiese venido por Alemania, seguramente nos hubiese llegado mucho más directamente después a España. En agricultura creo que tenemos que ser muy conscientes de que la agricultura europea no es competitiva. No es competitiva. Hay que apoyarla.
es importantísimo apoyarla porque es por otras razones que la necesitamos, pero cuando hablamos de si nosotros no tuviésemos un mercado protegido, nuestra agricultura desaparecería. Yo he hecho negociaciones en nombre de la Unión Europea tanto en la Organización Mundial del Comercio como algunas sectoriales, mira la del Mercosur, que todavía seguimos hablando de ella. Claro. Eso empezamos, estaba yo todavía ahí cuando empezamos, eso es lo lento que puede ser la Unión Europea. Claro. Si tú abres el mercado y no proteges la agricultura, vamos, se la comen, porque nuestra extensión es pequeña en comparación con las de esas mega extensiones donde tienen la maquinaria empleada constantemente. Vamos, o sea, eso tenemos que ser realistas. Ahora, es fundamental que eso siga y que siga siendo una fuerza dentro de Europa, ¿no? Y no solamente el agricultor, es toda la industria que está alrededor, donde Castilla y León pues puntúa muy alto, ¿no? Ahora estamos en la fase del miedo a los aranceles. Todos los sectores parece que se ven perjudicados por esa posible imposición de aranceles por parte de Estados Unidos. Bueno, estamos escuchando de todo. No sé si es tan grave el hecho de imponer esos aranceles para nuestro mercado como para rearmarse, buscar otros, porque es verdad que también no es fácil entrar en otros mercados. No, bueno, es muy grave. Lo que ha ocurrido es muy grave en el coste que tiene para nosotros. Y es muy grave en términos de que se ha cargado el orden multilateral del comercio. Eso ha saltado por los aires. Todavía no hemos visto la fase final. Esto va a venir en reverberaciones porque el comercio internacional es como el agua. Tú lo tapas por un sitio y fluye por otro sitio. Los bienes, el exceso de capacidad china está yendo de momento a los países del sudeste asiático, pero podría venir en cualquier momento hacia nosotros. O sea que hay que estar preparados para todas esas oleadas. La Unión Europea claramente quiere hacer una negociación con Estados Unidos sobre esto. Yo al principio era favorable a dejarlo, simplemente no tocarlo, porque creo que hay que hacer también demostraciones de fuerzas, pero entiendo por qué los países de la Unión Europea quieren reaccionar. Mi información es que ahora mismo lo único que está sobre la mesa con Estados Unidos es negociar las tarifas del 10%, las iniciales, con lo cual todas las adicionales que puso de acero, de aluminio, de automoción, de farma, todo eso se quedaría fuera de esta primera negociación. E incluso con esta negociación, vamos, de antes de ayer, la información era que lo que están pidiendo son como cartas de oferta de los terceros países, con lo cual a la Unión Europea esto le crea un problemón, porque es como hacer una oferta entre los 27 sin siquiera saber qué es lo que quiere Estados Unidos, ¿no? O sea que se pensaba en principio que esto podía estar más o menos discutido en mayo. Yo creo que va a ser más junio que mayo, y para la Unión Europea muy difícil. Lo de buscar mercados alternativos, eso es fundamental. Hay que quitar el riesgo. Tenemos que ganar tiempo, con Estados Unidos tenemos que ganar tiempo para hacernos mucho más independientes en todo, y en el comercio tenemos que quitarnos riesgos, o sea que buscar otros posibles acuerdos. En eso sí que está von der Leyen pues, muy metida. Mi crítica a von der Leyen es que no es ella la que tenía que estar haciendo eso. Tiene que mandar al comisario de Comercio a hacer toda esa labor, y ella tiene que trabajar la competitividad interna de la Unión Europea, que no va a venir solo por acuerdos, va a venir de que seamos más competitivos. Y esa mano tendida de Europa a Trump, ¿no nos da esa sensación de debilidad, de que estamos mendigando esa buena voluntad por parte del mandatario estadounidense para que no nos haga demasiado daño? ¿Estamos en ese momento de tanta debilidad en todos los aspectos? Porque hablaremos ahora de defensa también. Estamos muy débiles, sí. Yo creo que efectivamente estamos débiles. Yo era partidaria, ya te digo, de no reaccionar, simplemente porque creo que hay un juego casi emocional con él, que él ataca menos a aquellos que se ven más fuertes. De hecho, pero sí, China es la única que ha mantenido el tipo, es decir, sí, me pero pones esto, yo te doy tipo. más. Ellos pueden mantener el tipo. Pueden. Nosotros, que lo que podríamos hacer es no tocar los bienes. Él plantea una negociación solamente sobre bienes, que ahí es donde efectivamente nosotros le vendemos más de lo que compra Estados Unidos a nosotros. Podríamos tocar servicios, porque él se ha cargado todas las barreras. Él impone aranceles pues, por la inmigración, por las drogas que vienen de Canadá. Nosotros podríamos decir, pues ahora te tocamos los servicios, que ahí nosotros compramos más de Estados Unidos que lo que les vendemos a ellos. El problema que tenemos es que hay áreas en las que somos absolutamente dependientes de ellos. En particular,
tenemos una gran parte de servicios financieros de banca de inversión y toda la parte de la nube. Si nosotros decimos, por ejemplo, mañana, pues vamos a cortar el acceso de algunas de las redes sociales, por ejemplo, ¿no? O bancos X, es que nos puede cortar el acceso a la nube, que la tienen todas, es que se nos cae la economía. O sea que tenemos que ser muy conscientes de que lo de ir de farol, pues tienes que saber muy bien tus debilidades, con lo cual ganar tiempo es fundamental. Empezó la Unión Europea de esa manera, como con la declaración de Schuman, por un asunto económico, por el acero, el carbón, y parece que ha sido como un déjà vu. Es decir, ahora mismo los metales están marcando el rumbo económico del mundo. Hace nada se ha cerrado ese acuerdo con Ucrania, precisamente por sus minerales raros. Volvemos al inicio. Parece que ahora mismo todo lo que sea energía está manejando los designios de nuestro mundo. Sí, la energía y ese tipo de materiales pues que son fundamentales para toda esta parte de inteligencia artificial, de tecnología. Lo vamos a ver ahora con la fusión nuclear, que es otro de los grandes campos de batallas, los ordenadores cuánticos, semiconductores. Bueno, es que hay una serie de áreas que toda ella dependen de una serie de metales y de una energía que tenemos que tener ahí. Yo creo que a mí lo de Ucrania me parece casi más simbólico que real, porque no está muy claro qué es lo que van a poder utilizar ni cuándo y todo eso. Pero claramente hay que volver a mirar el mundo en geopolítica, de dónde van a venir algunas de esas materias primas que se vuelven a necesitar. Yo creo que es fundamental hacer esa labor. Ahí sí que se había empezado a hacer un poco de labor en la Unión Europea, pero hay que acelerarla, de ver posibles fuentes alternativas. Nunca tenemos que depender solamente de un proveedor, un país proveedor. Y el nuevo horizonte, que esto es asustante, lo que puede ocurrir si no está regulado de manera multilateral, y claramente con Trump no va a estar regulado de manera multilateral, es la minería de profundidad, marina de profundidad. Eso que está a punto de salirse de sus aguas territoriales al lado de Hawái para empezar a hacer esa minería, bueno, pues que te puedes imaginar a lo que puede dar lugar en términos de disputas territoriales, ¿eh? Estamos hablando de la necesidad de ser autosuficientes en muchos aspectos. Hemos pecado de demasiado verdes en Europa como para desaparecer nuestras propias fuentes energéticas, como ha sido el carbón. Las nucleares ya estamos viendo que también quedan muy pocas por desmantelar. Somos líderes precisamente en Castilla y León de energías renovables, y a raíz del apagón de la semana pasada se han abierto todas las dudas respecto a si es bueno o malo haber diversificado o no, suprimir las fuentes como el carbón, o ¿qué está pasando? No, bueno, ¿Hemos sido demasiado verdes? Yo creo que si ves en las preocupaciones que además tenemos que tener todo. Mira, en España vemos claramente el impacto medioambiental, pero es que en directo. O sea, no creo que haya ningún español que tenga ninguna duda de cómo el calentamiento global pues nos afecta a todos y a nuestras oportunidades, tanto económicas como de bienestar, ¿no? O sea que yo creo que el habernos ido alejando de ciertas energías no es negativo. Creo que es injusto que a raíz del apagón y la mala gestión del apagón, sobre todo, y la mala gestión antes del apagón, que seguramente dio lugar al apagón, ¿no? A ver si nos lo confirman por fin, pues creo que es injusto poner en tela de juicio a las renovables. Y además creo que nosotros los españoles hay que ser pues cautos, ¿no? Porque queremos posicionarnos como uno de los grandes polos europeos de energías renovables. Es terrible en el fondo que por una mala gestión pues del gobierno, que además es que ha habido nepotismo de por medio, o sea, todo lo malo que te puedas imaginar todo ahí junto, mala comunicación, todo, que ahora vaya a sufrir la reputación nuestra como país. Yo creo que en nuclear claramente ha habido decisiones no solamente en España, sino en otros países de Europa que no han sido acertadas. Está claro que con toda la energía que se necesita para esta fase de la tecnología necesitamos la energía nuclear,
Y hay desarrollos de la energía nuclear fundamentales. Está lo de los pequeños generadores modulares, ¿no? SMR, que se llaman, que ahí hay algunos países europeos que están un poquito mejor posicionados, pero ahí hay una lucha total a nivel internacional ahora mismo. Y como te decía antes, la fusión, es que quien lo consiga antes, vamos, se ha posicionado encima del mundo para el próximo siglo, ¿no? Y decía que si habíamos pecado de ser demasiado verdes, ¿hemos pecado de ser demasiado pacifistas? A cuenta precisamente de la defensa, estuvo con comisarios que llevaban esa gestión. ¿Se pensaron en aquel momento en rearmarnos para que en algún momento pudiéramos deshacernos de Estados Unidos en cuanto a la protección de nuestros territorios? ¿O era impensable en aquel momento cuando gestionaba usted con los comisarios de defensa? Bueno, era un momento diferente, ¿no? Donde se veían los conflictos, pero que los conflictos estaban lejos y los conflictos cada vez se están acercando más, ¿no? Si miras toda la frontera de la Unión Europea, mires por donde mires y te pasas así los mares y todo está en conflicto, y tenemos conflictos al lado, ¿no? Con lo de la guerra de Ucrania. Yo creo que la Unión Europea, como ella misma es un proyecto de paz, ¿no? Y sigue siendo un proyecto de paz. O sea, una de las mejores cosas que ha hecho la Unión Europea ha sido el integrar toda esa caída de la Unión Soviética de una manera pacífica, que es que esto podía haber dado lugar a un megaconflicto otra vez, y a veces pues no nos damos cuenta de lo estupendo que fue eso. Y la propia idea de la Unión Europea, uno de los grandes inventos del siglo XX, la Unión Europea. Ahora, ¿quiere eso decir que hemos pecado de pacifistas? Yo no sé si hemos pecado de pacifistas. Creo que hemos pecado de mirar a otro lado, porque había gente que nos pagaba nuestra seguridad. Lo que pasa es que no lo pagábamos nosotros, ¿no? Y a mí me parece que todas estas discusiones ideológicas ahora que tenemos en países como España, ¿no? De no, es que no queremos poner dinero en defensa. Mire usted, es que es amoral el pensar que otra persona, que un contribuyente de Ohio te tiene que pagar a ti tu defensa. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De que no quieres tener una defensa por si acaso, que no es para ejecutarla? Lo que quieres es que no vengan a por ahí. Nadie quiere eso, ¿no? ¿O es que lo quieres tener pero quieres que te lo paguen otros? Es que hay que empezar a delimitar los términos. Ahí está la clave, y en esas estamos desde España, que bueno, que teníamos un 0,28, vamos a ver si llegamos al 2, nos exige Tran un 5, y al final estamos haciendo ingeniería con esos presupuestos de la legislatura anterior para, bueno, pues hacer un gesto de buena voluntad a Europa. La situación ahora mismo es muy crítica. No sé, no es de buena voluntad a Europa, ojo, que nosotros nos tenemos que poder, o sea, en todo país tienes que poder gestionar la defensa. Esto es como el que se compra una casa y no quiere poner cerradura. O sea, es una cosa súper básica. Y no quiere decir, o sea, no puede ser que antes nos lo pagaban los americanos y ahora queramos que nos lo paguen los alemanes, ¿no? En términos claros. O sea, que yo creo que eso hay que hacerlo, está claro. Si es que además lo vamos a tener que hacer. El 5 no sé, el 3 y más del 3 pues casi seguro. Y yo desde luego estoy muy en contra, tanto postura del Gobierno como postura de la oposición. Creo que esto es algo en lo que tiene que haber un consenso inmediato. No tiene ningún sentido de que estén haciendo juegos políticos el uno con el otro, y sobre todo hay que preparar a la población, porque esto implica un sacrificio económico. Lo que no puede hacer es venga a los partidos a hablar de otra cosa, no le contamos a la gente la verdad y luego cuando llega esto es como, no, la culpa es de Europa. No, es que hay que preparar a la gente para tomar este tipo de decisiones y poder estar claros de esto qué significa en términos de las otras partidas presupuestarias. En España tenemos mucha suerte porque como se nos va mucho dinero en cosas inútiles que es en pagarles a ellos... Podríamos recoger todo eso y nos... Mira, vamos a irnos unos minutitos a publicidad, nos queda el tramo final de Espacio Abierto, volvemos enseguida. Ya estamos de vuelta en Espacio Abierto, ya saben, hoy estamos hablando de la Unión Europea, de ese 75 aniversario de esa primera declaración, la declaración de Schuman que puso las bases de lo que hoy conocemos como la Europa común, y estamos hablando de todas estas cuestiones y también de actualidad con Miriam González, que es experta en Derecho Comunitario, en Comercio Internacional
y muchas más cosas, porque también ha sido precursora, es precursora de un concepto que se llama España Mejor, que es una organización sin ánimo de lucro, que ha tenido la osadía de llevar propuestas al Congreso, cosa que seguramente les haya sorprendido, porque no sé si están preparados para acoger iniciativas de la sociedad civil, de cualquiera que juntemos un poco de talento para sugerir. Pues efectivamente, la primera vez que fuimos al Congreso, que la primera propuesta fue una propuesta de reforma del sistema de fiscalidad, nada menos, para poder crecer mejor, ¿no? Pues nos recibieron. Primero que tienes que ir a pie al Congreso, que es una cosa increíble. Si estás en Valladolid, te tienes que venir a Madrid en persona, para certificar que hay una persona detrás. Y se nos quedaron sorprendidos, ¿no? Pero esto que es, ahora ya como hemos presentado muchas y las llevamos y intentamos hacer discusiones. Hemos tenido una discusión sobre propuestas de jóvenes en el propio Congreso con todos los partidos políticos, hemos hecho una de vivienda, pues ahora ya están mucho más acostumbrados. Cuando les cuesta más es cuando hablamos de ética, que hemos planteado un código ético de gobierno, pues para recuperar ese concepto de la decencia política, ¿no? De esos principios básicos que existen en muchos otros países, que los políticos se autolimitan y que nosotros, por alguna extrañísima razón, pues todavía no tenemos en España. Ahí ya es cuando nos reciben un poquito con más distancia, ¿no? Pero no, ahí estamos trabajando, lo pico y pala. Claro. Es verdad que no sé si alguien quiere poner ese cascabel a ese gato, porque al final es verdad que han tenido oportunidad de estar en los dos partidos de gobierno en cambiar las cosas y no se ha hecho. Sí. ¿Tiene resultados este tipo de iniciativas de la sociedad civil? Es decir, ¿alguna llega de verdad a fraguarse? Pues mira, se les nota al principio, parte de la labor que estamos intentando hacer es que se acostumbren, ¿no?, a este tipo de cosas, y se les notaba al principio casi todos los distintos grupos, ¿no?, de, bueno, ¿qué es esto?, ¿no?, y después pensando, bueno, a ver si puede ser que se aburran y que dejen de venir. Ya. Y ahora ya empiezan pues a interesarse por propuestas, nos empiezan a llamar ellos, que no seamos nosotros los que tenemos que llamar siempre. Hay propuestas desde más generales, pues ya digo, como vivienda, agua, etcétera, hasta cosas mucho más específicas, cómo poder aplicar la inteligencia artificial al servicio público de empleo, que pues claramente podríamos mejorar eso de una manera relativamente fácil, con tecnología que tenemos ahora mismo disponible. Pues ahí sí que ves que se empiezan a interesar mucho más. A mí donde me queda todavía la gran duda, que yo siempre soy optimista, pero aún así me hacen pensar, es en toda esa parte de controles y garantías sobre el poder, en toda esa parte de decencia, de ética, de principios básicos, como que no se pueda ir al Parlamento a mentir deliberadamente, que haya que publicar los currículos de los asesores, que no puedas hacer estas decisiones nepotistas pues que se hacen con empresas públicas, ¿no? Un sistema de conflictos de interés un poco modernito en vez de lo que tenemos. Y ahí pues siempre me queda la duda de si solo reaccionan a la amenaza política, ¿no? Y espero que no, pero vamos, que se lo vamos a hacer por las buenas o por las malas. De todas maneras, iba a comentar que, claro, nuestros constituyentes del año de la Constitución de 1978 no se imaginaban ni por asomo que tuvieran que regular esa parte. No pensarían que... Porque, claro, la política de aquel momento quizás, o las prisas de cerrar esa Constitución, no les hizo pensar en que pudiera desvirtuarse tanto el sistema democrático como para poder mentir en un Parlamento así abiertamente. No sé si ese concepto de regulación en este sentido lo podrían tener en la cabeza nuestros constituyentes. Bueno, yo he estado incluso con algunos padres constituyentes hablando de esto, ¿no? Pero yo creo que quizás sí que lo vieron, pero que había otros intereses totalmente entendibles, ¿no? Que lo fundamental era que el proceso no descarrilase. Y para eso decidieron poner mucho poder en pocas manos de los partidos políticos. Y lo normal hubiese sido que esos partidos políticos con responsabilidad, habiendo seguido la responsabilidad de la transición, que ellos hubiesen dejado parte de ese poder, ¿no? Y se hubiesen empezado a autolimitar después con normas, pues ya te digo, básicas, pero es que esto en otros países es como de todos los días este tipo de normas. En lugar de eso, que hicieron? Al revés, ir a coger mucho más poder. En la Ley Orgánica del Poder Judicial del 85 ya intentaron coger el Poder Judicial y han seguido y venga una cosa. Y ha llegado pues a la situación que tenemos ahora, que es que a mí me parece que a veces nos entra amnesia, ¿no? Que
que pensamos que esto solo ocurre ahora, ¿no? Con todos los gobiernos, esto ya no va a volver a ocurrir más. No, nos ocurre porque no tenemos las normas y lo que hay que hacer es poner las normas, ¿no? Estaba pensando en este contexto que nuestros jóvenes querrán irse de nuestro país a buscarse las Américas, como decíamos entonces. Aquí enlazo con el otro proyecto, Inspiring Girl, que es un poco darle opciones a las chicas que ahora están buscándose o labrándose su futuro, teniendo sus experiencias. Todas las chicas que habéis encontrado por el camino y que les habéis dado esas charlas de referencia, ¿piensan en irse fuera de España? No, hay de todo, y en Inspiring Girls lo que intentamos, Inspiring Girls lleva ya operando, va a hacer 10 años al año que viene, y opera en 40 países, y es simplemente pues que las niñas vean lo que hacen las mujeres y poder tener este tipo de discusiones y ayudar a las niñas sin un contexto politizado y polarizado, ¿no? Pues si no hace falta gran cosa, no hace falta ni siquiera ni subvenciones, esto son las mujeres que se prestan a hacer este tipo de cosas. Pero hablabas antes del talento español y de los jóvenes y si se va o no se va. Nosotros en España Mejor hicimos, en el programa de jóvenes que tenemos, hicimos una mega encuesta de 11.000 jóvenes, que por cierto llevamos los resultados al Congreso. Ahí es donde salía, por ejemplo, que 45% de los jóvenes españoles quieren ser funcionarios, quieren hacer una oposición. Bueno, eso es automático. Claro, tú lo preguntas en India y no te sale ese 45%. Pero la preocupación número uno de los jóvenes españoles no salía, con muchísima diferencia, ni la vivienda, ni encontrar un trabajo estable, ni a veces nos dicen cuando preguntamos ¿cuál es la preocupación número uno? Y algunos más mayores nos dicen ¿irse de fiesta? No, tampoco es irse de fiesta. La preocupación número uno es poder irse al extranjero a conseguir experiencia práctica. Es inadmisible que los grupos políticos españoles hoy en día no estén dando soluciones para que eso no ocurra. No puedo decir nada más, solamente que cacharreen nuestros espectadores en esos dos proyectos interesantísimos. No sé si todos podemos formar parte de ellos. Totalmente. En España Mejor en particular nos mandáis un correo a hola@esmejor.eu y ya nos dejamos Ahí ir. estamos. Miriam González, muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros en Espacio Abierto. Suerte en el camino, no lo va a necesitar y espero que esto sea como la economía, que yo le decía antes de entrar, que esto sea en picos y que las cosas por lo menos vislumbren un camino positivo. Muchas gracias y gracias por vuestro tiempo y apoyo. Gracias. Y a todos ustedes, como siempre, emplazarles a un nuevo Espacio Abierto. Será en cuestión de una semana, volvemos con otro asunto. Hasta entonces, disfruten de la semana. Adiós.